que son los responsables de que tengamos una Biblia de habla hispana. En el segundo acto de fe, que fue el 22 de diciembre de 1560, allí fue donde murió Julianillo Hernández, y desde luego las expresiones que mencioné ahorita de él, las hizo a 13 de sus compañeros, que también murieron en el martirio en esa fecha. A partir de entonces, donde más fuerte dio la Inquisición fue en España, a tal punto que se celebraba prácticamente un auto de fe mensualmente por cerca de 10 años. Se estima que fueron más de 120 los autos de fe, y en cada uno de ellos obviamente se martirizaban a cristianos. No solamente se martirizaban, y es interesante, los autos de fe se daban era un protocolo, no era una cosa así de que no, era un protocolo donde desfilaban los prominentes religiosos, desfilaban prominentes del Estado, y después, claro, a los prominentes religiosos se les aplaudía, se les daba vítores, a los prominentes del Estado se les aplaudía y se les daba vítores, pero detrás de ellos entonces venían los reos de muerte, los reos de martirio, y a eso no se les daba aplauso, ni se les daba vítores, simplemente se les deseaba que murieran por herejes. Y desde luego, pues muchos de los protestantes que no murieron en España, entonces decidieron abandonar su patria y llegaron a otros lugares y de Europa, y claro, pues allí dieron su aportación en bien al protestantismo. En el 1543, en Amberes, Francisco de Encinas publicó, un español, publicó su primera versión del Nuevo Testamento. Y es interesante porque Francisco de Encinas, cuando publica su versión del Nuevo Testamento, se la dedicó a Carlos V. Y inclusive se la entregó personalmente a Carlos V. Pero desde luego la Santa Inquisición iba por encima del emperador, la Santa Inquisición iba por encima de los obispos, iba por encima de la iglesia, eso era la autoridad. Y cuando le entrega a Carlos V la versión del Nuevo Testamento, desde luego, pues fue arrestado. Ahora, lo salvó la campana, y es que después de 15 meses de estar arrestado, un día chequeó la puerta de la celda y estaba abierta. Y no, él debió haber preguntado quién la abrió, o debió haberla cerrado, ¿verdad? Un buen cristiano hubiera hecho eso. Hubiera preguntado quién abrió esta puerta, vamos a cerrarla. Pero él no hizo eso, él ya necesariamente encontró la puerta abierta y entendió que un ángel se la había abierto. Está cogiendo. Claro, eso se presta para especulación, ¿no? Pero logró escapar de la muerte segura. Claro, en el 1556 Juan Pérez publicó también la versión del Nuevo Testamento y fue el primero que publicó los Salmos en español. Juan Pérez. Otra cosa extraordinaria que hizo Juan Pérez fue que murió en Francia, en París, pero antes de morir donó su herencia para que se utilizara para la publicación de la Biblia al castellano. Tradujo. Lo tradujo, pero que se fueron traduciendo en libros aparte. Exacto, sí, no con la Biblia completa, no, simplemente pues tomó la colección de los Salmos y la tradujo al español. Después de Juan Pérez, en el 1569, entonces Casiodoro de Reina publica la Biblia que está circulando por ahí, la Biblia del Oso. Claro,
Hay un dato interesante sobre Casiodoro de Reina. ¿Ustedes se acuerdan de Sorbeto? O Cerveto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Cerveto salió huyendo de España? Porque en España lo estaban buscando porque él era precisamente un reformador. Lo único que era un reformador cuyas posturas ni se ajustaban a la Iglesia Católica, ni se ajustaban tampoco a la posición de ¿quién? De Calvino. Y entonces él fue a escuchar a Calvino y lo arrestaron. Y se acuerdan que en el arresto decidieron matarlo en la hoguera. Y desde luego Calvino intercedió para que en lugar de que lo quemaran, lo ahorcaran, porque esa muerte era menos dolorosa. Pues fíjense qué dato interesante con Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, claro, como buen español, siempre expresó su indignación a pesar de que fue considerado protestante, a pesar de que hizo una aportación extraordinaria para el protestantismo, pero él siempre consideró que la muerte de Cerveto fue una falta de caridad por parte del protestantismo. Y señaló que si esa conducta seguía entre los protestantes, el protestantismo no iba a ser otra cosa que una nueva Roma. O sea, si ustedes se van a conducir así, ustedes se están conduciendo igual que la Iglesia Católica. Fíjense el planteamiento de él, y yo creo que es un planteamiento muy honesto y muy digno, porque si bien es cierto, censuramos la forma y manera como la Inquisición católica operó, pero no podemos aplaudir el que los protestantes entonces también hicieran su Inquisición evangélica, porque Inquisición por Inquisición, ambas atentan contra el ser humano y ambas son deshonestas. Así es que finalmente se fue de Ginebra porque no le gustaba algunas de las cosas que sucedían allí. Emigró a Frankfurt, luego se fue a Londres y luego se fue a Amberes, y en Amberes pues finalmente falleció. Claro, en el 1602, ya a principios del siglo XVII, el más joven de todos, Cipriano de Valera, entonces publicó la revisión de Casiodoro, que ha llegado a ser entonces la versión más usada de la Sagrada Escritura entre los protestantes de habla hispana hasta el siglo XX. De hecho, me parece que la versión se fue revisada en el 60. La última. La anterior era 1909. La anterior era 1909 y era bien graciosa. A mí me encantaba porque yo estaba bien pendiente de la iglesia cuando se leía, porque a mí me resultaba gracioso que los puertorriqueños, como éramos todos en la iglesia de San José, donde yo nací y me crié, de momento ver a un hermano de la iglesia hablando, y estos en esa otrora parte, y a mí me daba gracia eso, y decía, porque yo decía, pero qué gracioso, está hablando en un español antiguo, pero claro, estaban leyendo, ¿no? Y era la forma como se podía entonces leer en ese tiempo. Es una pena que esa Biblia ya prácticamente nadie la tiene. Quien tenga una revisión antes del 60 pues tiene un tesorito desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Usted lee aquí los domingos, porque concuerda con la que yo uso es prácticamente es una Biblia de lenguaje más cotidiano. Es la Biblia Dios habla hoy. Pero yo tengo que señalar algo, ¿no? Y hago una digresioncita aquí. La Biblia Dios habla hoy es hoy por hoy una de las mejores Biblias traducidas. A mucha gente le choca porque están acostumbrados precisamente a la revisión de Cipriano de Valera, ¿no? A la Reina Valera.